Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la clase. Me gustaría que lo inicie con una oración, hermana Idma, por favor. Amén, pastora. Buenas noches y buenas noches a todos los hermanos. Señor, te damos gracias por reunirnos nuevamente a través de este medio. Seas tú el centro, Señor, de todo lo que vamos a aprender hoy. Tú puedas guiar a tu hija celeste, que a través de ella, Padre Santo, tú puedas seguir desarrollando en nosotros líderes, pastores, pastoras, Señor, conforme a tu voluntad, Padre amado. Danos entendimiento y discernimiento, Padre Santo. En el nombre de Jesús damos inicio. Amén. Amén. Entonces, en esta ocasión vamos a ver lo que le decía la asignatura de literatura. A ver, veo que hay varios conectados. En sala ya somos 9. Entonces, bien, vamos a iniciar. Como parte de la presentación, vamos a hablar o vamos a estar tocando lo que es el tema de lenguaje, ¿sí? Vale aclarar que si bien se han realizado estudios en animales sobre su posible comunicación y lenguaje, no podemos atribuirles la capacidad que solo poseemos los seres humanos, ¿no? Se ha demostrado que entre el ser humano y un animal existe una gran cantidad intelectual e interpersonal. Sin embargo, en el diccionario del lingüista de Ramón Cerda, quien es un escritor, se encuentra el lenguaje animal como una especie de lenguaje y como un medio de comunicación exclusivo de los animales, que lógicamente engloba una variedad de formas distintas e incluso son inconexas, ¿no? Por ejemplo, los silbatos ultrasónicos de los delfines, la danza de las abejas, entre otros. Entonces, algunos estudios sobre el lenguaje de los animales, especialmente de los chimpancés, advierten que es posible la comunicación entre animales e incluso la repetición de palabras sin sentido, pero concluyen que el habla como tal es solo poder humano. Y insistimos, o bueno, más bien yo insisto en lo que es la tesis, recordando, o en esta tesis que habla sobre todo esto, recordando que la mente humana es un producto de un proceso bioquímico muy complejo y está directamente ligado a su estructura y condicionamiento físico y articulatorio para que se produzca el acto del habla. Ahora usted bien dirá, pero ¿por qué vamos a llevar en pleno seminario teológico lo que es lenguaje o por qué estamos hablando esto sobre lo que es lenguaje animal, las formas de comunicación, entre otras cosas? Si bien nosotros estamos aquí capacitándonos para lo que es la teología, el estudio de la palabra de Dios, para poder conocer más de la palabra, también hay ámbitos que son muy importantes en la teología. Y parte de este ámbito que es muy importante y muy relevante es el hecho de el lenguaje de la literatura o de la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos frente a un púlpito o frente a un público, no solamente estamos predicando ya, estamos de alguna forma comunicando algo, ¿sí? Entonces, estas formas de comunicación que nosotros tenemos, si nosotros sabemos manejarlo bien, podemos llegar o podemos lograr que la gente pueda captar como la esencia de lo que es el mensaje. Entonces, es por eso que el estudiar lo que es lenguaje, el estudiar lo que es la literatura, el estudiar conceptos básicos que quizás vimos en el colegio, pero con el tiempo se fueron pasando, o quizás no prestamos mucha atención en el colegio y con el tiempo se nos fue ya como que olvidando un poco. Entonces, lo que va a lograr esta clase es que usted pueda nuevamente como recordar esos procesos y poder también al mismo tiempo que usted practique lo que es escritura, ortografía, porque en este tiempo sabemos que estamos en lo que es la era digital. Y en plena era digital, ahora
podemos compartir mensajes escritos, ¿cierto? En nuestras redes sociales, en Facebook, o mensajes visuales, quizá con prédica, en lo que es YouTube o también Zoom. Entonces, tenemos que tener un lenguaje bien articulado para nosotros poder comunicarnos y poder comunicar un mensaje exacto. Entonces, hablaba John Locke, filósofo inglés en 1690, refiriéndose a lo que es la tesis de la comunicación en la vida humana, diciendo lo siguiente: puesto que Dios ha hecho al hombre como una criatura sociable, le dio no solo una inclinación, sino también una necesidad del compañerismo con los de su especie, y también lo dotó del lenguaje, que había de ser el gran instrumento y vínculo común de la sociedad, por lo que el hombre ha tenido por naturaleza sus órganos moldeados para que puedan articular sonidos, que llamaremos palabras. Pero esto no fue suficiente para producir el lenguaje, porque también a los loros y muchas otras aves se les puede enseñar a articular sonidos bastante claros, y sin embargo no tienen la capacidad del lenguaje. Por lo tanto, además de los sonidos articulados, también se hizo necesario poder utilizar esos sonidos como signos de concepciones internas y hacerlo valer como marcas de las ideas que están en su mente, con las cuales éstas pueden ser conocidos por otros, y los pensamientos de las mentes de los hombres pueden ser transportados de uno a otro también. Entonces, en su teoría, Locke defiende la relación entre las palabras, los significados internos y el papel del lenguaje como base de la mente y de la sociedad. Luego tenemos otro escritor que es Hockett, y en 1965 Hockett propuso 3 características del lenguaje humano en comparación con los animales. Estas son economía, creatividad y simbolismo. Y el hecho de que permite el intercambio de ideas entre un emisor y un receptor es evidencia del acto comunicativo del ser humano. Entonces, la creatividad permite que el lenguaje humano utilice una serie de reglas para obtener infinitos resultados a partir de lo que es la combinación de elementos finitos. El simbolismo, con toda la abstracción y el grado de convencionalidad de ello, o que ello conlleva, acuerdos entre los hablantes de una comunidad lingüística, solo es posible en el ser humano. Es decir, que esto no es posible con lo que son los animales. Entonces, diversos autores representativos de las corrientes neurolingüistas, bióloga, psicolingüista, sociolingüista, funcionalista y lingüista han presentado lo que son definiciones de lenguaje, y para efectos de lo que es este trabajo, esta asignatura, el autor concuerda, estamos hablando de Hawke, él concuerda un sistema de signos diferentes, concuerda con la definición de lo que es otro autor, que se llama Ferdinand de Saussure, y él fue un lingüista francés, creador de lo que es la teoría lingüística, corriente denominada estructuralismo. Y el lenguaje en sí, decía él, es la facultad de construir un lenguaje, es decir, un sistema de signos diferentes que corresponden a ideas diferentes. Y para refutar el hecho de que algunos primates demuestran una capacidad para el lenguaje, se puede abordar la definición de lo que decía Saussure, y rectificamos un poco la conceptualización de lo que es del lenguaje y el lenguaje, ¿no? El término lenguaje, que en inglés es el mismo, básicamente, language, es como se pronuncia, y para designar ambos conceptos, y quizás sea una de las causas de la confusión de colocar el mismo concepto para ambos términos, incluye todo tipo de lenguaje, y siempre que expresa, está expresando como tal una comunicación. Entonces, el término, por su parte, se refiere al lenguaje utilizado inequívocamente por el ser humano. En tanto se refiere al lenguaje escrito y hablado, como lenguas también convencionales y como expresión de un sistema organizado de signos.
con el desarrollo de las ciencias psicolingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas, se ha revisado esta definición de sistema de signos y se ha privilegiado la de medio de comunicación social humana, considerando actualmente lo que es la comunicación social de mayor relevancia que la mera presentación, ¿no? Entonces, de una realidad va a sí mismo para reforzar en sí lo que es la tesis de que el lenguaje y el habla son cualidades puramente humanas. Nos podemos remitir a lo que es un artículo que fue publicado por el BBC Mundo el 4 de octubre del 2001, que habla acerca de un grupo de científicos del Reino Unido que identificó el primer gen relacionado con el desarrollo de habla y el lenguaje, y que este descubrimiento podría ayudar a desentrañar los misterios del habla, que es una característica exclusivamente humana, es decir, que no se da en ninguna otra especie. Entonces, el gen se la denominó como FOXP2 y se cree que produce como tal una proteína que controla otros genes relacionados con el habla y el lenguaje en general. Y esto estamos hablando de lo que es como meramente especulación humana, ¿sí? Entonces aquí nos entra lo que es nuestra primera pregunta de reflexión. ¿Alguna vez se les ha ocurrido que los seres humanos, aunque tengan el mismo gen, no hablan los mismos idiomas? Entonces, podemos, eso que quede una pregunta para que ustedes la piensen, ¿sí? Podemos apreciar una gran variedad en las manifestaciones del lenguaje. Las clases tradicionales del lenguaje universal, mímico, gestual, lo que es convencional se encuentra dentro de la comunicación no verbal como kinésica, paralingüística y proxémica, de las cuales vamos a estar hablando más adelante. Actualmente podemos apreciar el lenguaje de las computadoras también como una especie de lenguaje, tanto en los iconos como en el escrito y oral. Entonces hablan, por ejemplo, de formatear, de charlar, de portal, etc. Entonces, este lenguaje, como otros, como el deportivo y el de profesiones, entonces forma parte de la clase denominada convencional, producto de acuerdos codificados a los que llega un grupo específico de hablantes. Entonces, la comunicación oral y escrita contemplan las demás manifestaciones del lenguaje. De las primeras se trata más adelante en lo que vamos a estar viendo ahorita, que son las secuencias. Secuencias de cada parte del lenguaje, las principales obviamente porque pues son muchas. Entonces nos quedamos entonces con una última pregunta de reflexión y es, ¿qué otro tipo de lenguajes podrían desarrollarse en el futuro? ¿Ustedes qué creen? Si estamos hablando ahorita de que actualmente ya existe como un lenguaje universal, que es el de comunicarse, ¿no? Hablando, está el gestual o el de señas, donde vemos personas sordas tratando de comunicarse con las manos. Entonces, también vemos lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Entonces, tenemos muchas formas de comunicarnos, no necesariamente con el habla. Entonces, y como decíamos que se han desarrollado también nuevos lenguajes como el de las computadoras. Entonces, ¿qué otro lenguaje creen ustedes que existen actualmente o que estamos viendo actualmente? Porque antes decíamos que podíamos apreciar el lenguaje en, en muchos ámbitos, como les acabo de mencionar, lo que es el habla, gestos, mímicas, no verbal, que viene a ser la kinésica, la paralingüística, la proxémica, pero ¿qué otro tipo de lenguajes creen ustedes que en un futuro se podrían desarrollar? Si ya estamos hablando de que ahora también apreciamos el lenguaje de las computadoras y que hay también ciertos lenguajes que nosotros vamos creando de acuerdo, por ejemplo, si un contador, ¿no? Un contador que se junta en una sala con varios contadores, ¿qué lenguaje va a hablar? ¿Sí? Entonces su lenguaje va a ser
muy diferente al que quizás un grupo de teólogos se junten y comiencen a hablar. Entonces, un teólogo, ¿qué va a hablar? Va a hablar de escatología, va a hablar de angeología, puede hablar de demonología, puede hablar de teología, puede hablar de un montón de ramas que tiene la teología. Pero un contador va a tener otro tipo de lenguaje y otro tipo de lenguaje profesional, entonces, de acuerdo a su área y de acuerdo a su ámbito. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué otro tipo de lenguaje podríamos llegar a ver en el futuro? O que ustedes ya estén viendo y que recién se hayan como que medio enterado, que hayan visto y digan, pucha, esto es un lenguaje diferente, ¿no? Creo que hay uno muy marcado desde ya, pero quiero ver si alguno de ustedes sabe cuál es. El lenguaje del TikTok. Ya, también puede ser. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Vamos, va cerquita, ahí cerquita está. Es uno que nosotros usamos todo el tiempo. Los emojis. Exactamente, los emojis, ¿cierto? Ahora nos movemos en el mundo de los emojis, un nuevo lenguaje que no necesita quizás lo que es palabras, simplemente con un emoji ya uno está expresando lo que uno está sintiendo en ese momento, ¿sí? Cuando uno se enoja, ahí uno busca el emoji de la carita enojada y la manda, y ya la otra persona se da cuenta, ¿cierto? Los gestos, la mueca. Exacto, por los gestos o por las muecas que tiene cada emoji. Entonces, incluso estaba viendo ahora que se está desarrollando un nuevo lenguaje más actualizado de los emojis con la generación de lo que son los centennials, ¿no? La nueva generación de cristal y así. Y tenían un lenguaje totalmente diferente a los que eran antes considerados los millennials, porque los millennials usaban los emojis tal cual. Entonces, si uno lo veía ahí, la carita matándose de risa, uno era como que, se está riendo. Pero ahora los centennials prácticamente no escriben palabras. Lo único que hacen es usar emojis y estructuran su oración. Y la verdad que no tengo ni idea cómo le hacen, pero muchos de mis estudiantes con los que trabajo dando clases de inglés son de esta generación de los centennials y ellos me muestran así como que sus chats y me dicen, profe, ¿qué dice aquí? ¿No? Y yo veo puros emojis y les quedo mirando como que yo veo ahí, no sé, un sol, veo esto, o sea, como que no cabe, pero ya cuando ellos me explican es como que, sí, tiene cierto sentido, pero hay otros emojis que usan que no tiene absolutamente nada de sentido. Por ejemplo, hay uno que es como de la cabeza de una roca en WhatsApp y que para ellos significa como que se están matando de la risa, pero es la cabeza de una roca. Entonces como que nos quedamos como que, ¿y eso qué tiene que ver con matarse de la risa? Entonces para ellos significa de que se está aguantando la risa porque le dio demasiada risa. Y en vez de mandar un ja, 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 o en vez de enviar una carita matándose de la risa, la carita normal, envían esa cabeza de roca, ¿no? Entonces, es como que un idioma o un lenguaje muy distinto que ya lo estamos viviendo y que de alguna forma ese lenguaje que estábamos usando de los emojis ahora está quedando como que o se está desarrollando de forma distinta en la nueva generación y está haciendo que los que antes creíamos saberlo todo, ahora ya no sepamos nada, ¿no? Entonces, son lenguajes que se van desarrollando y que vamos aprendiendo. Pero en esta ocasión, nosotros como teólogos no vamos a usar tanto lo que es el lenguaje de los emojis, ¿no? Vamos a usar un poquito más el lenguaje comunicativo, porque lo que queremos es comunicar la palabra del Señor, queremos saber expresarnos de forma mejor, queremos poder decir las cosas de manera clara, de manera elocuente, de manera articulada y bien dicha, ¿no? No todo como quien dice palabras chutas, ¿no? Sino palabras completas. Entonces, creo que me equivoqué de documento y me salió todo súper mal aquí.
Bueno, esto se los voy a explicar mañana, que esta es cuestión de su producto. Lo que sí les voy explicando ahorita es la evaluación y la acreditación, de cómo se va a evaluar. Como saben, lo que es la materia de lenguaje es un poquito más dinámica, es un poquito más de que yo los voy a escuchar a ustedes más de lo que ustedes me van a escuchar a mí. Y que ustedes van a trabajar en grupos, yo voy a crear grupos de Zoom, y voy a pasar por cada grupo para ver cómo van trabajando. Entonces, en un ratito voy a ver cómo los voy a dividir, de acuerdo a cuántos son, que ahorita veo que seguimos siendo los 9, entonces los voy a dividir yo creo que en grupos de A3. Sí, yo creo que de A3. Entonces, para que ustedes den su lluvia de ideas y empiecen como que a interactuar entre ustedes, a realizar trabajos y al mismo tiempo a exponer, ¿no? En cada clase como que expongan sus ideas principales, de acuerdo a cómo nosotros lo vayamos viendo. Entonces, la evaluación va a ser, en esta clase de lenguaje, va a ser continua, ¿sí? El estudiante va a poder saber también su progreso en la realización de la materia, solamente preguntándome, me manda un mensaje y me dice cómo voy y yo le mando ahí cómo está yendo, ¿sí? El docente, en este caso mi persona, va a utilizar momentos e instrumentos también para evaluar al estudiante de la materia. Entonces, en este ámbito vamos a tener 3 cosas nuevamente, que es la participación en clases y asistencia, que esto es muy importante para que usted pueda absorber de mejor forma lo que es la asignatura, que va a tener un valor del 30%. El producto final, que también va a tener el valor del 30%, y el examen final, que en esta ocasión va a valer no el 50%, sino el 40%, dando así un total del 100%. Entonces, básicamente, en este ámbito de la participación en clases, el que tiene mayor porcentaje, más que la asistencia incluso, es la participación en clases, ¿no? Entonces, si usted quiere tener los 100 puntos, entonces usted va a tener que participar. Y va a tener que participar mucho. ¿Por qué? Porque en el lenguaje vamos a estar comunicándonos constantemente. Entonces, vamos a ir a lo que es el cronograma. En sí, vamos a ver lo que es de hecho, creo que lo tenía aquí, pero está todo... No sé por qué se puso aquí, pero más o menos alcanzo a leerlo, ¿sí? Vamos a avanzar solamente una unidad, pero en esta unidad vamos a tener 8 secuencias. Y en cada secuencia vamos a tener un tema diferente que vamos a ir desarrollando. Como saben, son 8 clases, es decir, que vamos a tener una clase ya saben, por cada día, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema por cada clase, perdón. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a estar viendo lo que es la secuencia número 1, el cual es la comunicación. Luego, mañana vamos a estar viendo lo que es ya la secuencia 2. En caso de que no terminemos la secuencia 1, vamos a continuar con la secuencia 1, entonces mañana. Pero si la terminamos, directo entramos a lo que es la secuencia 2, que es tipos de lenguaje. Luego tenemos la secuencia 3, funciones de la lengua. Secuencia 4, comprensión lectora. Secuencia 5, párrafo. Secuencia 6, denotación y connotación. Secuencia 7, mecanismos de coherencia. Y secuencia 8, aplicación del aprendizaje obtenido en la unidad. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de esos temas en una sola unidad, que nos va a englobar prácticamente los temas principales para que ustedes vayan desarrollando un poquito mejor lo que es el lenguaje. Entonces tenemos ahora lo que es la unidad 1, o en este caso nuestra última, o más bien nuestra única unidad, ¿no? Entonces, como nombre de la materia, más que ponerle como tal lenguaje, le puse más, porque en sí vamos a englobar lo que es la lectura, expresión oral y la expresión escrita, ¿no? Entonces,
vamos a ver el tema integrador, que va a ser la lectura y comunicación. Vamos a tener la categoría de diversidad y espacio, valores como el respeto. Entonces, es muy probable que lo demos en 2 sesiones, entonces ahí les puse 2 por si acaso, pero en caso de que no sean 2, entonces con una. El propósito es que pueda usted distinguir la importancia de la comunicación, comprender e identificar los elementos que intervienen en el proceso de comunicación para que sea efectiva. Las competencias por desarrollar que vamos a estar viendo en esta asignatura son las genéricas, donde entra el escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. Vamos a ver también la competencia de disciplinares, donde usted analiza aspectos fundamentales sobre el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de comunicación. Valora la relevancia del pensamiento y del lenguaje como herramienta para comunicarse en diversos contextos. Aquí tenemos un poco de lo que es contenidos conceptuales. Como concepto fundamental, vamos a ver la comunicación. Como conceptos subsidiarios, vamos a tener la lectura, expresión escrita y oral. Como vamos a tener contenidos procedimentales, como el trabajo individual y en equipo. También contenidos actitudinales con los valores, en este caso el respeto. Vamos a ver también productos de aprendizaje, práctica oral y escrita para identificar los elementos necesarios para una comunicación efectiva y la relación con otras asignaturas como en este caso el TIC y el inglés un poco porque la gramática en sí o el lenguaje que nosotros vemos es muy parecido al que vemos nosotros en inglés. Y momento de la secuencia donde entramos con apertura, desarrollo y cierre. En esta ocasión vamos a iniciar con lo que es apertura. Todos vivimos en relación, ¿cierto? Todos nos comunicamos de una forma u otra. Es prácticamente imposible sobrevivir en un aislamiento total sin relación alguna, ya que el hombre por naturaleza es sociable. Y sabemos que Dios creó por lo mismo, ¿no? La creó a Eva porque el hombre estaba solo. Y no es bueno, decía Dios, que el hombre esté solo, entonces le creó una compañera. Entonces, observando nuestro comportamiento y la respuesta que obtenemos de los que nos rodean, sabemos si nos comunicamos de manera adecuada o inadecuada. Entonces, aquí entra una pregunta. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si no existiera la comunicación? ¿Y qué importancia tiene en nuestra vida la comunicación? Entonces, vayan pensando y para reflexionar estas interrogantes, se van a reunir con su equipo de trabajo y van a comentar sus ideas al respecto. Posteriormente, un representante de cada grupo va a expresar sus conclusiones con respecto a esta pregunta. Si usted tiene ahí un cuaderno o algo, anótesela y ponga ahí, ¿qué pasaría si no existiera la comunicación? ¿Y qué importancia tiene en nuestra vida la comunicación? Y ahorita lo van a discutir en grupos. Voy a ver si puedo crear los grupos aquí. Sala para grupos pequeños. Ok, se les van a asignar automáticamente, es decir que automáticamente usted va a aparecer ahorita en su grupo, ¿sí? Va a haber creo que un grupo de 2. Bien, vayan uniéndose y yo voy a ir a su grupo y voy a ir viendo cómo ustedes van interactuando entre ustedes.
Ahí les va a llegar como la invitación para que ustedes puedan irse al grupo, denle a aceptar y automáticamente van a ir al grupo. Sí, hermano teléfono. Hermano teléfono, ¿está por ahí?
Bendiciones, hermano Teléfono. ¿Está por ahí? ¿Me escucha? Buenas noches, licenciada. Y no podemos conectarnos en grupo. Sí, lo que pasa es que como, bueno, le tenía que aparecer ahí, pero ya cerramos ahorita lo que es la primera parte del grupo. Ahorita vamos a volver a hacer otra actividad para que usted pueda volver a ingresar. Entonces, estése atento para cuando diga entrar al grupo, ahí le va a aparecer ingresar y usted va a ingresar automáticamente. Ahora sí, ¿estamos todos? Bien, entonces ahora empecemos. Vamos con el grupo de la hermana, a ver, Ariana. Buenas noches, profesora. Nosotros con la hermana Herminia estábamos hablando sobre lo que dijo la pregunta, ¿no? Y quedamos en que yo iba a responder una pregunta y ella otra. Así que usted dijo, ¿qué pasaría si no existiera la comunicación, no? Para mí sería que, y para la hermana dijo que no se podría concretar un diálogo y que al igual no se podría entablar como conversaciones o nuevas relaciones con las personas, ¿no? Como no podíamos relacionarnos con otras personas y expresarnos igual. ¿Y qué pasa si nosotros no podríamos hablar con nuestros familiares que viven lejos? Entonces no sabríamos qué pasaría eso. Amén. ¿Y la hermana Herminia? Buenas noches, hermana. Buenas noches. Sí, como estábamos hablando, el segundo punto, porque es importante, o sea, qué importancia tiene la comunicación, ¿no? O sea, es importante porque si no nos comunicamos, o sea, no entablaríamos, o sea, una conversación. Por ejemplo, hay la que es la verbal y no verbal. O sea, hay personas que no se pueden comunicar con la boca, pero también ellos se pueden comunicar con las manos. O también pueden escribir, ¿no? Eso, hermano. Amén, muchas gracias. Vamos con el siguiente grupo de la hermana Irma. A ver, pastora. A ver, yo voy a dar la primera parte, luego nuestra hermana Esther va a complementar la primera parte y nuestra hermanita Marisela la importancia de la comunicación. Entre los puntos que habíamos visto, ¿qué pasaría si no existiría la comunicación? Sacamos una conclusión que tendríamos un mundo sin entendimiento, en la cual no habría avance y este conocimiento, esta falta de conocimiento traería o desarrollaría personas apáticas, ¿no? Sin sentimiento. Y la hermana Esther podría complementar, si puede activar su audio. Bueno, buenas noches a todos en general, como también a mi docente. En realidad yo entiendo que si no tuviéramos comunicación, el mundo sería un vacío total, ¿no? Tanto con nuestros gestos como también con nuestra comunicación, la radio, la tele, muchos, el electrodoméstico, perdón, muchas radiofrecuencias. Si no hubiera la comunicación, sería un mundo vacío, muerto, en realidad. Pero como también en la otra pregunta dice sobre que la comunicación, ¿para qué nos sirve? O si tuviéramos comunicación,
Facilita la coordinación y fluidez en las relaciones humanas, la comunicación. Aumenta la productividad y eficiencia en las tareas. General en ambientes de trabajo agradable. Evita conflictos y malentendidos. La comunicación. Si no hay comunicación, sería un desastre el mundo. Pero si hay comunicación en varias frecuencias o también hablando verbalmente, habría un buen entendimiento. Amén. Seguimos con el grupo número 2. Las hermanas han hablado qué pasaría si no hubiera la comunicación. Y yo voy a acotar, a aumentar en cuanto a lo espiritual. ¿Qué importancia tiene la comunicación? Tiene una importancia única, que no hay un área que lo pueda reemplazar, porque a través de la comunicación yo expreso mi sentimiento, lo que necesito, lo que deseo y lo que experimento. O no, porque no experimento, ya está todo hecho, lo que puedo mejorar. Pero en lo espiritual, la importancia es de anunciar el evangelio, que un día Dios mandó a su Hijo a la tierra para que se comunique con nosotros cuál era su plan de salvación. Entonces, es una comunicación importante que nadie lo puede superar, porque a través de esta comunicación nosotros sabemos el plan de Dios para la salvación de seres humanos. Es lo que hemos podido más o menos entender de la importancia de la comunicación. Amén. Amén, hermana. Vamos con el grupo del hermano Dexter y la hermana Bea. Buenas noches, apreciados compañeros y nuestra docente, un gusto. Con relación a las interrogantes, ¿qué pasaría si no existiera la comunicación? Entonces, no existiera la misma humanidad, tomando en cuenta que la comunicación es precisamente un don de todo ser vivo, porque se ha demostrado que también las plantas se comunican entre sí, pero propiamente dicha la comunicación entre los seres humanos, el qué pasaría entonces no hubiera interacción, y al no haber interacción, pues no existiera la misma humanidad, pues seríamos casi como seres inertes, como seres muertos. Le paso la palabra a mi compañera de grupo. Buenas noches. Para la segunda pregunta de la importancia de la comunicación, netamente tenemos que basarnos que es la base de las personas, ¿no? El poder comunicarnos, el poder expresar nuestros sentimientos, poder expresar lo que pensamos, como lo que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Si no tuviéramos con quién interactuar, estuviéramos haciendo un monólogo, no solamente hablando nosotros mismos, con nosotros mismos. Entonces, lo importante es poder llegar a conocer opiniones, también poder llegar a conocer aspectos más de gustos, disgustos de las personas, y de todo eso, ¿no? De todo ello poder aprender de los demás. Amén. Y agotando un poquito más, claro, la importancia es expresar nuestros sentimientos hacia el mundo exterior, pero también nuestro sentimiento hacia el mundo interior, porque la comunicación no solamente es con la persona hacia los demás, sino también yo me comunico consigo mismo a través de mis pensamientos. Yo estoy pensando y me estoy comunicando conmigo mismo. Me estoy expresando mi sentido de ánimo, mi alegría para consigo mismo. Eso. Amén. Amén. Entonces, vemos aquí que hay lluvia de ideas, ¿no? Algunos piensan una cosa, otros piensan otra, pero todos llegamos al mismo punto, ¿no?
que nos sirve para poder comunicarnos con otros seres humanos. Entonces, ahora vamos a hacer nuevamente la última dinámica y ya luego de eso concluimos la clase por hoy y nos estaríamos volviendo a ver el día de mañana. Y ahora lo que van a hacer es que se van a reunir nuevamente, pero en grupos diferentes, y van a iniciar una comunicación entre ustedes, donde van a hablar acerca de sus gustos de ustedes y sus preferencias, de cualquier cosa, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Sus gustos de ustedes y sus preferencias. Luego van a analizar cómo llevaron a cabo el proceso de la comunicación, cómo es que empezaron como a interactuar entre ustedes, cuál fue la pregunta, ¿no? Sobre qué vamos a hablar, no sé, ustedes van a analizar cómo llevan a cabo ese proceso de comunicación entre ustedes y van a anotar la conclusión a la que llegan. Y de cada grupo, esta vez ya no van a hablar todos, solamente va a hablar un representante, solo uno de cada grupo. Entonces van a ser 3 grupos, una vez más, diferentes, van a estar ahorita como uno aquí, otro allá, entonces quizás se vayan a topar algunos, otros no. Entonces lo vamos a hacer un mix nuevamente y solamente de todo lo que ustedes hablen, uno solo va a anotar a la conclusión a la que llegan, ¿sí? No se olviden, hablen sobre sus gustos y preferencias y analicen cómo llevaron a cabo el proceso de la comunicación entre ustedes y anoten la conclusión a la que llegaron. Entonces, vamos a crear ahorita los grupos. ¿Dónde está el hermano teléfono, no? Bien, pueden ir uniéndose ya. Ok, le voy a asignar ahorita su sala, hermano. Pueden empezar a unirse.
Amén. Creo que ya todos nuevamente en sala. Ahora sí, empecemos con el primer grupo. Vamos empezando con el primer grupo de la hermana Esther y el hermano Teléforo y la hermana Herminia. Un solo representante. ¿Quién va a hablar? Buenas noches, hermano. No sé, no ha quedado quién va a dar, pero nuestra hermana Esther creo que está en su trabajo. Ah, Y no, ya. no sé si puedo preguntar, por si se anima. Hermano, ¿quién va a dar? Amén, hermana. Lo que decíamos, hermana, cada cual tiene preferencia es siempre gustar trabajar en la obra, tener comunicación con el Señor y también del gustos que siempre el Señor nos ha formado el hombre, que tenemos el ojo, el mano, el pie, el sentido para pensar. Y tanto la comunicación, yo creo que el Dios ha hecho al hombre, porque él mismo dijo, hagamos a nuestra imagen. Y yo creo que con alguien se ha comunicado, ¿no? Y él también estaba, no era solo. Entonces, por eso el hombre fue creado con el sentimiento, con el pensamiento y con la comunicación con nuestro Padre, ¿no? Y espiritualmente Él es nuestro Padre, entonces, tener comunión con Él. Y si no fuera así, el hombre no existiría en el mundo. Amén. Amén, Amén. muchas gracias. Entonces vamos con el grupo número 2, hermana Dariana, Irma y Bea. Bien, nosotros hemos tenido como un rompehielo para ver nuestras preferencias en lo que son las comidas. Cada una de nosotras pudo compartir un poco, ya que no son presenciales las clases, pero virtuales, conocernos por esta parte, ¿no? Y también hemos podido compartir, interactuar sobre nuestros pasatiempos y darnos cuenta que cada una tiene diferentes tipos de pasatiempos. Uno le gusta la música, cantar, viajar, a otro maquillaje, la otra hermana, a mí me gusta desacomodar y acomodar las cosas, ¿no? Entonces, ha sido bonito esta actividad de los grupos. Amén, me alegro mucho. Bien, muchas gracias. Vamos con la última sala, el último grupo, el hermano de Esther y la hermana Marisela. Va a hablar de este por ser más hablantín. No tanto así, ¿no? Pero luego de, bueno, el proceso fue que nos preguntamos y coincidimos en que íbamos a el tema de la música, abocarnos en el tema de la música y coincidimos en que hay preferencias a través de la música con ritmo romántico y el contenido o la letra es más que todo social o cristiano, ¿no? Porque si bien el ritmo puede ser romántico, pero puede tener letras obscenas o revolucionarias, pero nosotros vimos que, bueno, a mí me gusta la música romántica con contenido social cristiano. Eso fue nuestra Amén. charla. Amén, muy bien. Entonces, me alegro de verdad que ya se estén conociendo mejor, que ya estén interactuando un poquito más. Eso hace que la clase sea un poquito más dinámica, ¿no? Que ustedes puedan relacionarse entre ustedes, conocerse como hermanos
y al mismo tiempo que puedan tener esa comunicación, ya que de alguna forma, como dicen, ¿no? No estamos presencialmente y a veces no hay como esa ocasión de interactuar entre nosotros, no hay ese tiempo de darse, de conocerse, de tener esa comunicación, de entablar esa conversación, como de enlazar amistad de alguna forma. Entonces, todo eso es lo que vamos a ir viendo, cómo también nosotros de alguna forma poder desarrollar este ámbito de comunicación, de lenguaje en nuestras iglesias también. Entonces, para poder implementarlos, si quizás tienen grupos de apoyo que sean virtuales, de ver de qué forma ustedes también pueden interactuar, ¿no? De la misma manera. Entonces, me alegro que les haya gustado. Esto solamente es la primera clase, nos hemos pasado un poquito, pero creo que estuvo buena la charla, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. El día de mañana vamos a continuar avanzando para que ustedes vayan viendo un poquito más acerca de lo que es la materia. Entonces, vamos a terminar con una oración. En esta ocasión me gustaría que termine la oración. A ver, el hermano Teléfono. Hermano Teléfono, ¿podría terminar la oración, por favor? La clase con una oración. Amén. Señor, te damos gracias, amado Espíritu Santo, Señor, en esta noche, por darnos, Señor, esta oportunidad, Señor, a poder aprender de tu palabra, así también comunicarnos, Señor. El comunicar es importante, Padre Santo, aleluya, Señor. Así también, Señor, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros licenciados, Señor, bendice, Señor, que hemos decidido, Señor, aprender más de tu palabra, más, Señor, Padre Santo, Señor, bendice, Señor, a toda la familia, Señor, en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermano. Amén. Amén. Quedan despedidos mis hermanos. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Hasta mañana.